Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de la segunda edición de este importantísimo libro de nuestro gran amigo Franklin López Magaño. Este libro es de especial importancia en la coyuntura política y económica que nos encontramos todos los ecuatorianos actualmente, especialmente porque la memoria de la sociedad es extremadamente frágil, y más aún a las vísperas de unas elecciones que serán decisivas para el futuro de nuestro Ecuador. Es un gusto para la Universidad San Francisco de Quito colaborar nuevamente con el Instituto de Economía Política, nuestros grandes amigos, en este lanzamiento, para refrescar la memoria de los ecuatorianos con la esperanza que podamos aprender de los errores del pasado para no cometerlos nuevamente. Antes de presentar el programa de esta noche, unas palabras de la doctora Dora Dampuero, presidenta y fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Está en mute, Dorita. En primer lugar, un abrazo inmenso para ti, mi querido amigo Santiago, por esta nominación de decano de Artes Liberales de la Universidad San Francisco de Quito. Universidad a quien nosotros le debemos tanto, que es nuestra amiga, nuestra compañera, que hemos andado en esta ruta tantas veces y de la que nos sentimos felices porque realmente una parte importante de las actividades que realiza el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tienen que hacer con universidades, que nos abran las puertas para que las investigaciones, los seminarios, las cosas que nosotros realizamos, pues lleguen a los estudiantes. Y ustedes han hecho eso. La Universidad de San Francisco de Quito siempre ha abierto las puertas para el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y tanto es así pues que nombramos héroe de la libertad también en cierto momento a Santiago Angutena, tu señor padre. Pero antes de decir algunas otras palabras que quisiera decir por Franklin López, pues tan amigo y querido nuestro, quisiera un comercial del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no? Decir un poco qué es lo que nosotros hacemos, este tipo de actividades que venimos realizando desde hace 30 años. Es un instituto, un think tank, un tanque de pensamiento, como lo dicen en inglés, un think tank que se estableció como un instituto liberal para promover la filosofía de la libertad por el único camino que sabemos, ¿no?, que conduce a la prosperidad de los pueblos. Esta idea de organizar institutos para los que jóvenes o personas que nos vean de institutos o think tanks, nació de Friedrich Hayek en una conversación, un inglés liberal, en una conversación con un empresario, Anthony Fisher, que lo persuadió sobre la influencia decisiva que tienen los intelectuales en la batalla de las ideas y en la implementación de las políticas. Hayek estaba convencido de que eran los intelectuales dominantes que habían inclinado el debate a favor de una intervención cada vez mayor del gobierno en todas las áreas de la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, insistió Hayek, que se deberían conformar centros de estudios independientes para proveer a los intelectuales de las universidades, escuelas, periodistas y formadores de opinión con estudios en la teoría de los mercados libres y su aplicación en los temas prácticos de cada día. Hoy día esa iniciativa de Anthony Fisher ha dado lugar a más de 500 institutos independientes en todo el mundo que luchan por combatir la miseria y el desempleo y promoviendo siempre las ideas del libre mercado. Los gobiernos limitados y un Estado de Derecho como la única forma de lograr prosperidad para los países. Fue precisamente esas actividades que nosotros realizamos, los seminarios y todo, que hace 30 años que me permitió conocer a Franklin López. Fue precisamente en una de los seminarios que hicimos aquí, el primer seminario, ¿no? Fue en el 91 realmente, que vino Franklin y allí tuve la oportunidad de conocerlo. Son 30 años de amistad que hemos tenido,
y que ha sido tan provechoso para nosotros, porque conocerlo a Franklin, que es un maestro, que es realmente una persona completamente generosa, que ha contribuido en una forma increíble a formar estudiantes. Su participación en la dolarización fue muy grande y en todo momento ha estado con nosotros. Valga mi agradecimiento, mi cariño, la admiración siempre para Franklin López por su eterna generosidad y su eterno deseo de colaborar para que Ecuador sea un país mejor de donde él quiera, donde quiera que esté, porque ha estado en muchas partes, en los Estados Unidos, con nosotros y todo, pero siempre colaborador. Yo creo que ha escrito mucho. Franklin ha escrito uno de los libros primeros que él escribió, lo tengo yo aquí conmigo, que probablemente él mismo ya se ha olvidado, que primero, Una sociedad. Eso lo escribió para el IEP ya hace algunos años, Franklin. Espero que te recuerdes bien de este libro que tú escribiste para nosotros, para el IEP. Y ahí hay mucha colaboración también de Enrique Ampuero, con quien tú conversabas mucho. Y has hecho pues muchos libros. Hablar de tus obras en realidad tomaría mucho tiempo. Pero lo que yo sí quiero señalar, que este libro que tú has escrito ahora, digamos, El ascenso de un déspota, es muy importante en estos momentos, es vital, ¿no? Para no cometer los errores que hemos cometido antes, ¿no? En este libro tú explicas las razones del ascenso de Correa y detallas la destrucción sistemática de la institucionalidad de nuestro país, cerrándonos la puerta a la modernidad y al progreso. En víspera de elecciones debemos analizar cuidadosamente las alternativas electorales que se nos presentan. Uno de los conceptos básicos de economía es el costo de oportunidad. Esto es el valor mayor de la opción que pudimos haber elegido y no lo hicimos. Si tuviéramos la posibilidad de elegir un Ecuador que progrese, que tenga reglas claras, con instituciones fuertes, ¿qué modelos preferiríamos? ¿Modelo venezolano o preferiríamos algo similar a Suiza? Yo creo que cuando leamos el libro de Franklin, los detalles que nos presenta, vamos a tener una idea clara de qué camino tomar. Gracias Franklin por ese nuevo esfuerzo y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Ya, José. Hola. Bueno, pues entonces, excelente, Dorita. Esperamos a Santiago para que presente formalmente a Luis Espinosa, quien va a conducir, a moderar, a entrevistar y a dialogar con Franklin López. ¿Ya? Y bueno, pues en breve pues tendremos aquí también el desarrollo de este importante diálogo. La verdad yo me siento muy honrado nuevamente de compartir al menos un instante con mi maestro Franklin López, a quien aprecio mucho y la verdad estimo muchísimo. Y uno de los primeros libros que leí yo sobre el liberalismo en realidad es el libro que mostró Dorita, que lo recibí directamente en las manos de Franklin cuando me acerqué al Centro de Investigaciones Económicas del ESPOL y le pregunté sobre cuáles eran aquellas ideas que se encontraban en los libros que él tenía en la parte de atrás, así como ahora tengo yo algunos. Y justo tenía el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, tenía La Libertad de Elegir de Milton Friedman y Mañana el Liberalismo de Henry Lapage. Yo le dije, bueno, ¿y a qué escuela de pensamiento económico se dedican ellos? Y él me dice, ellos son los famosos neoliberales. Yo sabía que había truco en el comentario, pero como persona que gustaba de conocer cosas, le dije, bueno, ¿y cómo puedo saber más de eso? Y por tema de cultura, y Franklin me presta su libro Una sociedad. Mira, Arturo también lo tiene. Arturo fabuloso. Sí, es un libro extraordinario. Bueno, esperamos a que, no sé, se ha desconectado por un instante Santiago José. Sí, Santiago. No lo veo acá. Aquí estoy yo.
Exacto, vamos. Ok, bueno, en todo caso, reconectar. Listo. Sí, sí. Ya, demos paso a quienes van a dirigir este evento. Básicamente Luis Espinosa, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, gran amigo de los liberales y del Ecuador, que ha hecho de este país su casa y bueno, siempre dando cara, como dirían los españoles, a aquellos enemigos de la libertad y bueno, y dando cara. Luis, Queridos, es todo tuyo el espacio para que presentes como se debe a Franklin López Buenaño. Queridos, en primer lugar decir que cuando yo llegué a Ecuador hace algunos años no me podía imaginar que iba a llegar a estar rodeado de gigantes intelectuales como los que estamos hoy. Doña Dorita, a la que queremos tantísimo, Joselo, Santiago José, Arturo, Gabriel y don Franklin López Buenaño, quien es la persona a la que voy a tener el honor, no sé si de entrevistar o de hacerle algunas preguntas. Yo a Franklin en una reciente columna le llamaba maestro de maestros porque es increíble ver cómo Franklin ha sido una de esas personas fructíferas en todos los sentidos de la palabra. Fructífera porque ha generado obra y pensamiento y fructífera porque ha conseguido tener discípulos, tener seguidores a los que ha transmitido la llama de la libertad. Querido Franklin, centrándonos en el libro que nos ocupa hoy, yo tengo una primera inquietud personal que me surgía mientras leía el libro y es, ¿cuándo escribiste el libro? ¿Cuándo te surgió? Si me permites, te voy a tutear durante la entrevista. ¿Cuándo escribiste el libro? ¿Cuándo surgió la idea de escribirlo y más o menos cuándo terminó? Porque leyéndolo en enero del 2021, parecería que el libro haya sido escrito para hoy, pero creo que la preocupación por el libro viene de bastante antes. Está mudo. La Universidad de San Francisco de Quito, al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y a todos los amigos liberales por esta oportunidad de dar a conocer un poco de las ideas que surgieron hace más bien ya un par de años, porque en el 2012, cuando Correa estaba en el ápice de su popularidad, escribí un libro que se tituló Desahucio de un proyecto político. Y en este libro yo pronosticaba los fracasos de la Revolución Ciudadana y del socialismo del siglo XXI. Exponía en él las razones por las cuales los intentos de refundar el Ecuador eran inviables. Y hace 1 o 2 años quise corroborar lo que había escrito en el 2012 y descubrí que el Correato, en su afán de refundar el país, había también destruido el camino en el que se encontraba el Ecuador y lo titulé Nos robaron hasta el amanecer, porque el Correato fue un saqueo material de robo, de corrupción, de despilfarro, de ineficacias, un saqueo político porque nos dejó una constitución con una institucionalidad de miedo, porque es ahí donde surge el poder político del déspota, y también un saqueo moral, porque Correa tenía unos valores bastante inmorales. Por ejemplo, aquel que decía que el soborno no era corrupción porque era un contrato entre privados. Y esto me hacía pensar, entonces cualquier persona normal va a decir, bueno, si el presidente dice que es un contrato privado, cuando yo soborno también no hay problema, no estoy violando ninguna ley de ética. Y entonces, en colaboración con Mauricio Pozo, Mario Cubi, Rudy Hidalgo, Jaime Brito y Gabriela Calderón, establecimos que a raíz de la dolarización, el Ecuador estaba camino a una economía social de mercado en lo económico y en una democracia liberal en lo político. Me hubiera gustado decir que estábamos en un camino libertario, pero es más bien hacia el camino en el cual muchísimos países están siguiendo, que es una economía con empresa privada bastante dinámica, pero con muchos programas sociales. Igual en lo político hay muchas regulaciones, hay muchos impedimentos
Pero de todas maneras estábamos en ese camino. Claro que el paso era lento, pero nuestros vecinos, Colombia y Perú, habían tomado esa ruta y nos iban dejando atrás. La solución no era acabar con lo que se había logrado, sino acelerar el paso. El correato dio pie atrás y nos retrasó aún más. El autoritarismo, la corrupción, la ineficacia del correato nos habían robado el futuro. Fue un saqueo que nos ha dejado, que nos robaron hasta el amanecer. Esto me llevó a preguntar, bueno, ¿por qué? Y la respuesta que les doy es en este libro, en el ascenso de un déspota. Inicio el libro explicando cuál es la naturaleza, la esencia del poder. Y esta es mandar y obedecer. Unos mandan, unos pocos mandan y una gran mayoría obedece. Ese es el poder. Y lo curioso es que los que nos mandan son pocos y los que obedecen son muchos más. Pero no hay que confundir la naturaleza del poder, que es mandar, con el desempeño del poder. Muchos creen que teniendo el poder se puede hacer mucho bien, pero la verdad es que la historia nos demuestra que no es así, porque el poder, la naturaleza del poder es crecer, es aumentar sus beneficios de sí y para sí, y mantenerse en el poder y perpetuarse en el poder. Como la esencia del poder es mandar, está en su naturaleza crecer. El poder busca ser más que para sí, por sí. La historia nos demuestra que así es, a tal punto que las revoluciones que buscan limitar el poder de los que mandan terminan siendo más despóticos que los destronados. Y esto está en la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, inclusive la Revolución Americana. Y el poder se agranda, aunque parece que podría no ser perjudicial, porque hay ciertos estados despóticos que han logrado dar un bienestar bastante general a la población, como es el caso de Singapur, Omán, pero estos son más bien la excepción a la regla, porque cuando el despotismo se utiliza es para el bienestar de los demás, los resultados son perjudiciales para la mayoría de la población. El despotismo tiene 3 características para encumbrarse: la psicología de los que mandan, la psicología de los que obedecen y el marco en institución en el que surgen los que mandan y se mantienen en el poder. Los que mandan, que son los líderes políticos, son personas psicológicamente bastante diferentes de la mayoría. Unos más que otros tienden a mentir, tienden a manipular, tienen afición al mundo, les gusta tener seguidores. La tarima emociona. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en una manifestación política en la tarima, daría prueba de que es así. Cuando estas características se amplifican, se conoce como cratomanía. Esta cratomanía no es solo una afición al poder, que todos los líderes políticos lo tienen, es una adicción al poder. Es tan fuerte como cualquier otra adicción: droga, alcohol, sexo, dinero, a tal punto que cuando pierden el poder tienen dolores de detoxificación. Lenín Moreno decía que Correa estaba sufriendo de abstinencia, y es claro, porque Correa, Trump son cratómanos, pierden el poder, y poder para ellos es aterrante. Pero para que surja el déspota, tiene que haber una población que lo soporte. Y hay 3 tipos de tendencias psicológicas entre los que obedecen: los de predisposición apática, los de predisposición reglamentada y los de predisposición madura. Los apáticos son los que han perdido toda esperanza.
No les importa a dónde vaya el país, ni les va ni les viene el futuro. Llenos de resentimiento, de odio hacia otros. Votan con el estómago, con el que les hace reír, a los que te entretienen. Son los que buscan que se les dé o creen tener derecho a dinero ajeno. Un segmento del correísmo está constituido por los que tienen la predisposición apática. Los de predisposición reglamentada son los que tienen una idea normalmente adquirida en los años postreros de la adolescencia. Tienden a seguir a un líder que tenga más o menos su misma visión del mundo, de la política, de la religión. Son dogmáticos, a veces soñadores de una utopía. Creen que se puede mejorar el mundo, aunque sea a la fuerza, a correazos. En este segmento de la población están la mayoría de los correístas. Los que tienen la predisposición madura son los que razonan, los que estudian la calidad de los líderes, el programa de gobierno. No son dogmáticos, más bien son pragmáticos. Finalmente tenemos las condiciones institucionales, comenzando por la Constitución, aunque debería ser un instrumento para limitar el poder. Los asambleístas constituyentes ceden ante la presión de las necesidades y los deseos de los que asumen que tienen la población. La Constitución de Montecristi es a la vez el origen y la culminación del despotismo. Todos sabemos cómo se llegó a esta Constitución, prácticamente a la fuerza. Se atropelló los derechos de congresistas, se puso en la calle a magistrados. Un déspota jamás gobierna solo. Hay una cabeza, pero hay un cuerpo mandante. Hay personas allegadas al déspota, el famoso círculo rosa. Hay individuos que participaron en el ascenso del déspota. A todos ellos el déspota tiene que favorecer, y ahí está el origen del gran saqueo, porque es la compra de lealtad. Desde los más cercanos al líder hasta el más alejado de sus colaboradores, tienen que tener tajada en la torta a cambio de lealtad. Cuando el líder que no puede comprar la lealtad o sospecha de la lealtad, vienen las purgas. Por eso pronto se ven cambios en los allegados al líder. Las purgas son acontecimientos frecuentes. Fue así como surgió y se mantuvo Correa en el poder. Un déspota malévolo que pudo haber sido benévolo si no hubiera sido tan socialista. Desperdició y despilfarró la mayor bonanza petrolera de la historia, que por sus afinidades a los Castro de Cuba, a Chávez y a los del Foro de Sao Paulo, endeudó al país y lo sometió al dominio de China. Un gobierno nefasto, una crisis que llevará años para que el país regrese al camino de la economía social de mercado y de la democracia liberal que nunca debíamos habernos desviado. Bueno, este es en resumen la parte del libro. Querido Franklin, sí, he escuchado con mucha atención y la verdad es que has hecho un excelente resumen de lo que viene a ser el libro. Yo quisiera hacerte algunas preguntas en torno a el círculo de destrucción que deja el correísmo, que deja cualquier régimen como el que hemos visto. Quisiera ir del centro hacia afuera, es decir, hablar del propio déspota, del círculo del poder, de las masas de votantes y luego del país para ver una perspectiva a futuro. En primer lugar, quiero hacerte una pregunta como académico y es muy interesante que tú, siendo un economista, en tu libro has tratado muchas más materias que solo la economía. Es un libro polifacético, hablas de psicología, hablas de ciencia política, hablas de psicología de las masas, hablas de dinámicas de poder. ¿Era necesario este estudio, este análisis tan amplio para entender un fenómeno como el correísmo? ¿No es suficiente la economía para entenderlo? Bueno, yo creo que la parte económica es sumamente importante porque el desarrollo de la mayoría de la gente está basada en la economía.
no hay que ser demasiados utópicos y pensar que el dinero no importa. Importa, o sea, porque un país rico puede darse el gusto de tener muchos programas sociales. Una persona rica no tiene que preocuparse de grandes necesidades y puede dedicarlo a darle a los pobres como los multimillonarios del mundo. Pero la parte que a mí siempre me interesó después prácticamente después de haber dejado la docencia fue la inquietud que me presentó la Escuela Austríaca de Pensamiento Económico. Y era la idea de que el hombre busca su propio bienestar. Toda acción humana tiene esa intención, es intencionada. Y en esa búsqueda de la libertad, del bienestar, también tiene aspiraciones que van más allá del bienestar económico. Y en este bienestar económico y en este bienestar cultural hay limitaciones, y cuando estas limitaciones son muy fuertes, entonces se desvía la atención, se desvía la calidad humana, y ese es el grave problema del socialismo y del gobierno. Eso, Franklin, es muy interesante, de ese desviar de la calidad humana, desviar del bienestar, porque hay un elemento moral muy interesante analizando el correísmo. Y voy a empezar por algo bastante extraño. Al primero que ha destruido el correísmo es a Rafael Vicente Correa Delgado. No hay más que verle hablando desde el ático de Bélgica, completamente demacrado, consumido por su cratomanía. Es muy interesante cómo a nivel psicológico el correísmo fue una adicción al poder que consumió el primero al propio Correa, que le ha consumido, o sea, la imagen física que transmite ahora es realmente de alguien enfermo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué mentalidad tienen los déspotas, que lo acabas de decir, que distingue al conjunto de la población? Bueno, o sea, prácticamente, o sea, es esta adicción al poder, que no puede, o sea, les gusta mandar y les gusta tener gente que obedezca, y si pueden tener muchedumbres que les obedezcan. Y en este es el caso de Correa, tenía cantidad de gente que por unas cuantas colas y unos cuantos sándwiches salían a vitorearle, y ese es lo que le alimentaba su ego, su narcisismo, su psicopatía. O sea, alimentaba la cratomanía. Pero la otra parte importante es la de la predisposición de los seguidores, de los apáticos y los ideólogos. Los seguidores de Correa prácticamente son una especie de culto que Correa no podía hacer nada malo. Todo lo que hace Correa es bueno. Y esta es una especie de religión a la cual la predisposición ideológica, esta predisposición que decía yo, adquirida, desgraciadamente, y eso es importantísimo hacer notar, que esta predisposición es adquirida en los años postreros de la adolescencia, en los colegios. Y por eso es que los socialistas han tenido tanto éxito en lavar el cerebro a una gran cantidad de personas, porque les alimentaron esa ideología, les volvieron dogmáticos. ¿Qué tanto por ciento de la población está dispuesta a seguir a un líder salvífico? ¿Qué tanto por ciento de la población crees que realmente son ese tipo de votantes no maduro, como lo llamas en el libro? Perdón, ¿Crees que todavía hay en Ecuador muchos votantes no maduros, como llamas en el libro? Distingues los votantes apáticos, reglamentados y maduros. ¿Todavía hay muchos votantes no maduros que están dispuestos a seguir a ese líder salvífico? Claro, ese es el voto duro del correísmo. Es de este 20% que en las encuestas dan el triunfo a Andrés Arauz, cuando uno debería sorprenderse, decir, ¿cómo es posible que después de 10 años de que todas las noticias han estado dando del gran saqueo que realizó el Correato, y esta gente como que no ha aprendido?
y es por el dogmatismo enseñado en las escuelas. Estas imágenes de comportamiento le llamaba a Ravel, porque son ideas que son difíciles de cambiar. Ventajosamente sí se puede hacerlo. Yo también fui, no tan socialista, pero había sido entrenado en ingeniería, y yo también creía que la economía era como una máquina en la cual lo que había que poner es unas cuantas conexiones, unos control de precios aquí, por acá, y se podía manejar la economía como cualquier máquina. Claro, ese es el error de mi entrenamiento como ingeniero, y también como entrenamiento de las ideas que venían diciendo en ese entonces. Y da un carácter moral. Desgraciadamente se le da un carácter moral a estas cosas. Por ejemplo, el neoliberalismo. Decir ser neoliberal es anatema. El neoliberal es un ser sin corazón. Pero eso lo han ganado porque consiguieron ganar, que eso también lo estudias muy bien en el libro, las distintas estrategias de control de la población, entre las que está el miedo, la propaganda, el rechazo al enemigo, el nosotros ellos. Toda esa dialéctica de poder que causó control sobre la población lo aplicaron muy bien. Por eso han conseguido que algunas palabras estén completamente impregnadas de connotación negativa. Sí, eso trato un poco en el libro sobre estos casos, y los saqué de la literatura, porque también escribí un libro hace unos 4 o 5 años que se llamaba El encumbramiento del despotismo, y en ese libro reflexionaba sobre el uso y el abuso del poder, y ahí es cuando comencé a expandir mis ideas, de ir más allá de la parte económica, de ir un poco más hacia la ciencia política, un poco más hacia la psicología, porque no es tan simple las explicaciones que uno puede tener, son complejas. Eso creo que es algo que es muy meritorio de tu libro, y es conseguir llevarnos a otros ámbitos de explicación, como es la psicología de masas, la ciencia política, que permiten llegar a temas mucho más profundos. Me falta un tercer elemento, porque sí que hemos hablado de que el correísmo produjo la destrucción del propio Correa, el correísmo produjo la destrucción de la institucionalidad y de la economía del Ecuador, vamos a hablar de ello, pero a mí un dato que me parece muy interesante es que el correísmo produjo la destrucción de los correístas. Las dinámicas de poder obligan a destruir al círculo de poder en primer lugar. Obliga a que los correístas de primera línea, que tenían capital político, como podían ser Alberto Acosta, como podía ser Gustavo Larrea, fueron absorbidos por la dinámica del poder. Y una cosa muy interesante que explicas es que eso es normal, eso es lo habitual en todo régimen despótico, el que los que te rodean tengan miedo y vayan siendo sustituidos y que ninguno llegue a ascender. De hecho, es tan llamativo que Correa haya tenido que elegir al señor Arauz, que es una persona absolutamente sin ningún capital político y sin ninguna personalidad propia, porque destruyó a todo el capital político que había en su entorno. Eso siempre es así. Claro, eso llama la atención a periodistas, que por qué Correa escogió a Arauz y no a Paola Pavón, a Marcela Guiñaga, a gente que tiene un capital político, como tú lo mencionas, y que, sin embargo, escogió a Arauz, y es por la sospecha a la lealtad. Le pasó con Lenín Moreno. Él creía que podía manipular a Lenín Moreno, y él se viró. Entonces, esa es la parte en la que él no puede confiar en estas otras personas, porque no puede tener segura su lealtad. Los leales están con él en el exilio. Estos, de alguna manera, yo sé, por ejemplo, que Marcela Guiñaga, una de las cosas que no estuvo en línea con Correa fue en el aborto.
ella es una feminista pro-choice, y entonces ella en un momento determinado tampoco está tan ligada a Correa. Y una pregunta, Franklin. Hablando del legado del correísmo, que es otro tema, es muy interesante en tu libro que no solo analizas los datos económicos, siendo tú economista, de crecimiento del PIB, de la pobreza, que son graves, sino que llegas a otros niveles, es decir, también analizas el legado moral, también analizas el legado institucional, también analizas el legado político, el legado social de división de la sociedad. Es decir, la reconstrucción de la devastación que dejó el correísmo no es solo una reconstrucción económica. Tú en tu libro, siendo un eminente economista, analizas cosas mucho más allá de eso. Es un poco más en detalle, está en el libro que anterior a este, que es el que nos robaron hasta el amanecer. En ese libro, por ejemplo, con Mauricio Pozo, estudiamos cómo el crecimiento económico, los planes sociales y la parte social de la economía empeoró con Correa. Nosotros con la dolarización íbamos en buen camino, había una tasa de crecimiento lenta, pero con Correa nos deja endeudados, nos deja sin fondos, ni siquiera para programas sociales. Nos coge la pandemia y el gobierno no tiene un centavo para enfrentarla. Y con Mario Cubi hicimos un estudio sobre la política, como la Constitución de 1998, que le llamaron Constitución neoliberal, en verdad era una constitución bastante liberal, era una constitución que nos había puesto a unos mecanismos, por ejemplo, electorales, que con el correato se alteraron. Y luego con Rudy Hidalgo estudiamos el saqueo moral, las malas palabras, las obscenidades, lo grosero, los insultos. Eso cala en la población. Entonces uno siente, si el presidente insulta, yo también. Si el presidente dice que se voy a esta es la cara del que yo también. O sea, esas son el saqueo moral, o sea, un saqueo social. Y con Jaime Brito hicimos un estudio sobre el esqueleto, la anatomía de la corrupción, en donde estaban los programas más corruptos, porque se le había dado carta blanca a los programadores. Y también, o sea, en esto tenía seguidores y colaboradores como Ramírez, el que estaba encargado de Yachay, y que había prometido que aquí venía Tesla a construir carros, una serie de mentiras que es un legado, pero que no vamos a poder salir de él en muchos años. Yo creo que nos va a llevar décadas si no aceleramos el paso en esto de buscar el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, una institucionalidad en la cual los poderes en verdad son independientes, los jueces son preparados, tienen imparcialidad, y eso nos va a seguir. Eso no es fácil corregirlo. La destrucción es tremenda. ¿Se podía imaginar que iba a volver a gobernar Correa por persona interpuesta? Es decir, es imaginable, porque ha ocurrido en Argentina con los Kirchner, ha ocurrido en Bolivia, es decir, sí que está ocurriendo eso de que regrese al poder el socialismo del siglo XXI por persona interpuesta. ¿Es posible replicar el modelo de Correa sin Correa, con la personalidad de Arauz, que no parece tan agresiva como sí que lo es la de Correa? Todavía no le conocemos, porque es un perfecto desconocido para la inmensa mayor parte de los ecuatorianos, y además cobarde, que no va a los debates, pero ¿es previsible que se pueda reproducir ese modelo, o cómo se podría gestionar este modelo del correísmo sin Correa?
no sé si, en primer lugar, yo tengo una esperanza, tal vez es un optimismo infundado, pero yo tengo la sospecha que el señor Arauz entra tercero en las elecciones. Dios le oiga. Las encuestas le están dando en primer lugar, pero las encuestas fallan porque hay muchísima gente que dice, sí, por Correa, pero el rato del rato, cuando oyen las estupideces que dice, yo no creo que haya ecuatorianos que sean tan tontos para no comprender que si van a recibir $1,000 mensuales, esa plata tiene que salir de algún lado, aunque le prometan que viene en el teléfono y que va a ser dinero electrónico. El ecuatoriano es muy sensible a la dolarización. El ecuatoriano, el dato que menciona desdolarización, a propósito, Arauz ya ha quitado eso de su página web, sí, porque sabe que al ecuatoriano quitarle el dólar es una imposibilidad. La gente habla de reforzar la dolarización. No, la dolarización se mantiene sola. La dolarización no necesita agentes defensores, porque el pueblo ecuatoriano en 85% lo defiende. Lo defiende y la va a defender a capa y espada. Una parte muy interesante de su libro es que habla del ascenso de un déspota, pero no solo habla del déspota, habla del círculo de poder, las masas que lo permiten, y en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política nos escuchan muchos jóvenes. La pregunta es que Correa haya llegado al poder y haya abusado del poder durante una década. No es solo cuestión de Correa y de su psicología que le lleva a querer abusar del poder. Es también una institucionalidad débil, es también unas masas que le quieren votar, es también un círculo de poder que le rodea y le permite hacer eso, aunque luego acaba destruido por ese mismo poder. La pregunta, don Franklin, es ¿qué consejos le daría a los jóvenes ecuatorianos de lecciones aprendidas del correísmo para no repetir el correísmo? Bueno, es que yo quisiera ir un poco más allá del correísmo. Quisiera yo ir hacia el socialismo, porque el correísmo, el populismo son producto de una idea central de la que se basa el socialismo. Vamos a suponer que los socialistas son gente bien intencionada, que no están ahí para robar, sino que están ahí para hacer y construir un mundo mejor. Digamos que esa es la idea. Pero ellos piensan que para mejorar la calidad humana, para mejorar el bienestar humano, hay que hacerlo con el poder. Y el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese es el error. Es un error que no es solo de los ecuatorianos, es un error prácticamente mundial en el pensar que el gobierno, que desde arriba, utilizando el poder, se puede mejorar la calidad de la vida de los hombres. La gran diferencia de los liberales, nosotros los liberales creemos que el mejoramiento de la condición humana es una cosa personal, individual. Cada uno busca su propio bienestar. Por eso es que hay que permitir que ese hombre haga con lo que más puede hacer mientras no viole los derechos de otros. Pero esa es la idea, es una idea totalmente distinta. Es buscar el bienestar desde abajo, desde todos los individuos, y no como el socialismo de que hay que hacerlo desde arriba. Hay que hacerlo, y muchos de ellos piensan que hay que hacerlo a correazos, hay que hacerlo a la fuerza, es que se necesita en este país, se necesita mano dura, y caemos entonces en el populismo, caemos en Correa, caemos en leyes absurdas, y eso nos lleva a que poco a poco la calidad va deteriorándose. Y cuando se aplican esto con mucha profundidad,
ocurre lo de Venezuela. 4,5 millones de exiliados venezolanos. Y esa es una verdadera calamidad, que eso es un ejemplo para muchísimos ecuatorianos que están en contacto con los venezolanos, y está claro que de llegar a ganar a Arauz, el camino es hacia Venezuela, y ese es el temor, y por eso es que nosotros los liberales tenemos que enfocar nuestras ideas, básicamente esta que digo yo. O sea, hay que entender y hay que hacer comprender a la gente que el poder es peligrosísimo, que el poder individual, que es tan pequeñito, pero a la larga es el que nos lleva al mejoramiento del bienestar social, y no desde arriba, porque desde arriba lo único que se logra es que se beneficien los que están en el poder. Y muchas gracias, don Franklin. Se nos termina el tiempo en el que yo tenía para hablar con usted. Creo que ahora le van a hacer preguntas del público, pero quisiera tan solo añadir que la muestra más patética y patente de todo eso que usted dice, ya digo, se ve en el propio Correa y en su propio rostro, se ve en el entorno de poder de Correa y en dónde están la mayor parte de ellos, y se ve en los resultados económicos de la sociedad ecuatoriana, que después de estos 10 años, o después de estos 10 años más 2, ha sido absolutamente catastrófico. Muchas gracias, don Franklin. Permítame terminar diciendo que es muy recomendable la lectura de su libro, puesto que ilumina de manera teórica aquello que hemos vivido viéndolo en las noticias, viéndolo en el telediario a diario, y su libro da una reflexión teórica y una explicación que sí que da claves para entender lo que ocurrió. Gracias, don Franklin. Gracias, Luis. Y para terminar tal vez con una cuña comercial, el libro está disponible en la librería española, en la librería Estudio, en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y los otros libros que había mencionado, el del desahucio de un proyecto político, también está disponible en el IEP y en la biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito. Ahí está, ahí puede encontrar el libro, y también el libro sobre el encubrimiento del despotismo, que fue publicado por la San Pancho. Y este libro, el de nos robaron hasta el amanecer, solo se puede conseguir por el momento en Amazon, pero vamos a buscar maneras para que la edición impresa pueda llegar al Ecuador, porque es bastante cara el transporte de libros de aquí, de los Estados Unidos, porque ya no hay correo ecuatoriano, entonces todo se hace por DHL. Y eso encarece muchísimo. Las cosas que nos dejó el Correato es: A, no tener un tratado comercial con Estados Unidos; B, no tener correos del Ecuador; C, que no hay Amazon en el Ecuador. Eso también es responsabilidad del correísmo, directa de sus políticas durante estos 10 años. Así efectivamente. Y Joselo, creo que hay alguna pregunta del público. Joselo. Bueno, en efecto, Franklin, José Muñoz nos indica, nos hace la siguiente mención y una pregunta directa para ustedes. ¿Se podría decir que el correísmo y el fascismo tienen semejanzas? Si el correísmo y el fascismo tienen semejanzas. Claro, es básicamente lo mismo. O sea, el libro clave para entender la similitud es El camino de servidumbre de Hayek, porque todo gobierno que intenta, como decía yo, mejorar la calidad humana desde arriba, termina siendo autoritario, termina siendo despótico. Y el fascismo, el nazismo, recordemos el nombre del nazismo, es nacionalsocialismo, es el Partido Nacional Socialista. O sea, es la misma idea de que ellos querían construir no solo Alemania, sino que querían construir el mundo utilizando una raza superior. Pero es básicamente la misma idea. La planificación
es un fracaso. En todos los países que se ha intentado planificar, es decir, llevar a la economía por ciertos cánones que son los buenos y que son los deseables por la sociedad, terminan siendo un fracaso y terminan coartando la libertad, porque hay que obligar a la gente a que siga lo que ellos buscan. Y ellos se creen con esa autoridad moral de pensar que ellos son los que pueden decidir qué es lo mejor para los individuos. Ese es no es socialista que no crea que esa es su posición. No hay, ni siquiera puedo decir que es socialista moderado, porque el izquierdismo es igual. O sea, el izquierdismo también intenta mejorar el bienestar a través de leyes, a través de impuestos, a través de regulaciones, que todas son maneras de coartar la libertad. Es el eterno supuesto que se pueden arreglar las cosas desde arriba, como si se tratara de un tablero de ajedrez en el cual se pueden ordenar las fichas sin que las fichas se rebelen o tengan decisiones propias, ¿no? Por si acaso, acá está el libro de Franklin, yo lo tengo en mis manos, fíjense. Podemos ver este par de figuras, el uno prófugo de la justicia, el otro se encuentra en el lugar en el que debería de estar todo aquel revolucionario, obviamente tras las rejas, y en todo caso, bueno, ya sabemos. Segundo, de nuevo, reforzar la idea de Franklin López de que el libro ya se encuentra a la venta en las principales librerías del Ecuador, en particular en la librería Estudium y la librería española, y cómo no, lo pueden encontrar en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Tenemos otra pregunta para Franklin. Mencionó la figura del déspota benévolo, términos antagónicos o disonantes. ¿Hay algún ejemplo de ello en lo que va del siglo XXI? Sí, hay dos muy claros, el de Singapur y el de Omán. Pero son unas circunstancias muy interesantes porque en los dos lo que se ha buscado más bien es una restricción a la libertad de valores, pero no en la economía. Son economías liberales, economías totalmente abiertas, y eso es lo que ha dado la prosperidad económica. Sin embargo, en Singapur, escupir en la calle les lleva a que le azoten. O sea, hay unas restricciones de valores que son extremadamente fuertes, pero esos líderes, inclusive podríamos pensar en los chinos, en Zhou Enlai, los que abrieron la economía china al mundo, tienen la parte política muy controlada, pero en la parte económica es muy liberal. Y esa es en Omán es igual, es un sultán que ha estado ahí 42 años, y Omán es uno de los países más desarrollados de la región árabe. Pero estos son tres ejemplos que son, como decía yo, la excepción a la regla, porque es verdaderamente increíble que estos líderes no hayan no hayan buscado su beneficio personal y el de sus allegados, y más bien se hayan preocupado por la generalidad de su pueblo. Pero son, como digo, la excepción a la regla. No, es demasiado peligroso pensar que una persona que tiene afición al poder y que es muy cratómana va a preocuparse por el bienestar de la generalidad de la población. Se va a preocupar por su propio bienestar, por el de sus allegados, por el de su partido político, pero no le importa nada lo que sucede a la población. Franklin, otra pregunta. Si tuviésemos que situar algún momento clave del ascenso al poder o del momento en que Correa se mantiene en el poder, y que le otorga, digámoslo así, las posibilidades que tuvo el correato, podemos encontrar algún instante importante, algún momento crucial. Tal vez que si no hubiésemos cruzado esa puerta, no hubiésemos tenido o hubiésemos pasado por la mala experiencia que pasamos durante los últimos 14 años. Bueno, yo creo que tal vez no existe un momento, pero existe una partitura escrita en Sao Paulo por los socialistas que
al ver el fracaso del socialismo real, entre comillas, porque todo socialismo es real, siguieron lo que estaba escrito. La receta con la que llega Correa al poder es una receta seguida al pie de la letra de lo que se enseñó en el foro de Sao Paulo. Además, estaba con la bendición de Chávez, que estoy seguro que dio dinero para la campaña de Correa, porque pensemos un momento en este asunto de cómo llega al poder Correa, porque Correa era un profesor universitario, en una muy buena universidad, por supuesto, pero tenía un sueldo de profesor universitario que no le hace a eso a ninguno, no le hace a nadie millonario. Y va de ministro y claro, ahora tiene el sueldo de ministro, que también es bueno, pero año y medio después se aleja del ministerio y no regresa a la cátedra. Entre ese entonces y la campaña para llegar a la presidencia, ¿de qué se mantuvo? ¿De dónde tuvo dinero para mantener a su familia, para mantener a sus hijos, para comprar el pan? Y las campañas políticas son costosas. ¿De dónde salió ese dinero? Ahora sabemos que era el señor Chávez y también los de la FARC, los revolucionarios colombianos, que eso también está probado, que estuvo en el laptop de los líderes de la FARC que le habían dado dinero a Correa. Y así es como se mantuvo Correa. O sea, hubo una especie de complot internacional del socialismo para llevarle al poder. Y ese es para mí, o sea, no es un momento crítico, pero sí es una partitura crítica. Es un programa evidenciado por la realidad, porque se realizó también en Bolivia, en Nicaragua. El mismo plan se llevó a cabo en esos países. Franklin, tengo otro comentario que está en las redes. Es una pregunta de Oscar López. ¿Qué piensa de los profesionales en derecho, medicina, economía, etcétera, que creen en Correa Arauz a pesar de su preparación? Bueno, creo que tengo que volver a lo de la predisposición psicológica de esta gente. Es gente, como dije, que había adquirido su ideología en los años de adolescencia, y esas ideas le quedan a uno grabadas y son muy difíciles de perderlas, porque el ser humano no quiere admitir estar equivocado. Y cuando se le muestra los errores, el ser humano, en lugar de rectificar, se aferra aún más a esos errores. Y entonces esta es una disposición psicológica que está también bien documentada en la literatura, de las personas que a pesar de tener los errores en la cara, a pesar de eso, no cambian de idea, más bien se aferran aún más a esa idea. Y eso es lo que está ocurriendo con estos profesionales que, a pesar de tener sus ideas en otros campos muy claras y estar muy preparados, pero en la parte esta cognitiva del socialismo y de las ideas de izquierda, las llevan muy grabadas no solo en el corazón, sino en la mente y en el hígado. Bueno, eso me recuerda las secuelas que la viruela en el pasado causaba sobre el ser humano, ¿no? Llegando al punto de dejarlos ciegos y dejar marcas horribles en su rostro, producto de ese daño. Bueno, pues así como esa peste, esa plaga que fue la viruela para la humanidad, igual existe una vacuna, Franklin López. ¿Cuál es esa vacuna ante esta, no sé, idiotez latinoamericana que Carlos Alberto Montaner hubiese titulado de esa manera? ¿O cuál es la opción al socialismo del siglo XXI? Bueno, la opción es muy clara, regresar al camino que abandonamos con Correa, tratar de regresar a la economía social de mercado,
aunque como decía yo, me gustaría una economía de mercado y no economía social de mercado, pero aceptemos que hay que tener ciertos programas sociales un poco para no orientar a las masas, pero también a la democracia liberal. O sea, tampoco la democracia liberal es de lo mejor que existe, pero sabemos que de los sistemas políticos, la democracia es la menos mala. Y tenemos que regresar al Estado de Derecho, a la igualdad ante la ley. Y para comenzar, yo diría a la gente que nos escucha que lean las propuestas preparadas por el Foro Libertad y Progreso, 5 propuestas que nacieron de las ideas de las ilusiones del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, de presentar puntos claves para poder salir del marasmo que nos dejó el correísmo. Está la reducción del tamaño del Estado, la institucionalización, la internalización de la banca, la reforma al seguro social, convertirla en un seguro de ahorro privado, está la apertura al comercio internacional, porque ese es otro campo en el que también Correa nos llevó a un camino que Colombia y Perú no se nos adelantaron muchísimo, porque ellos sí tienen un acuerdo de comercio internacional con Estados Unidos y nosotros recién estamos conversando para tener uno. Y eso nos atrasa, pero tenemos que volver a eso, tenemos que volver a la apertura económica, tenemos que volver al campo financiero que permite el ingreso de la banca extranjera para que compita y eso es lo que va a reducir los intereses, no a la fuerza, ¿no? Porque el Banco Central dicta la tasa de interés, sino que la competencia internacional en los bancos es la que va a dar la reducción de las tasas de interés. Bueno, de la misma manera que Franklin López hace un momento, casi a modo de broma, pero en serio, hablaba de una cuña comercial acerca de que sus libros se encuentran en las principales librerías del país y desde luego en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Aprovecho a las personas que nos están escuchando para mencionarles que el Foro Libertad y Prosperidad, conformado por más de 40 representantes ilustres del Ecuador, pensadores, intelectuales, economistas, abogados, proponen pues 5 reformas para mejorar la situación del Ecuador. Las pueden encontrar si acceden a la página web del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y encuentran la viñeta que dice foro, de manera que puedan leer su versión sencilla y su versión y su manifiesto completo, e incluso adherirse a esta propuesta que consideramos clave en este momento, sobre todo en que se están tomando decisiones importantes en el país. Paso a hacer una pregunta que nos envía Arturo Hidrobo, gran amigo del liberalismo y del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que se encuentra también por aquí. Nos dice, ¿cómo se entra? Ya sabemos. La pregunta es, ¿cómo se sale? Si Moreno no les traiciona, ¿hubiésemos seguido en ese proceso del socialismo del siglo XXI? Y por último, en medio de todo esto, ¿de qué manera combatimos la desinformación, los trolls, center y todo este tipo de cosas, Franklin? Bueno, ahí estoy que las ideas son las que mandan. O sea, si nosotros logramos cambiar estas imágenes de comportamiento, estas imágenes aprendidas en los colegios, si nosotros logramos entrar en los colegios, entrar en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, para que en base del derecho a la libertad de expresión que tenemos y que eso está consagrado en la Constitución, para nosotros poder enfrentar a las ideas estas equivocadas, porque los resultados del socialismo están a la vista. Desgraciadamente, esta disociación cognitiva de la que hablaba, a veces hay que cambiar a la mentalidad joven y no a los viejos. Thomas Kuhn, en su libro
sobre los cambios en la ciencia. Decía que los paradigmas mueren con las personas. Rara vez los paradigmas cambian con las mismas personas, cambian con las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos que enfocar, y eso es lo que hace muy bien el IEP, que es presentar e educar a la gente joven en seminarios, en charlas, en libros, para combatir esta píldora que nos tiene a los ecuatorianos en un camino de subdesarrollo, y que la única manera de salir es combatir con ideas, seguir combatiendo ideas. La gente joven, a pesar de haber aprendido ciertas cosas, tiende también a entender y a buscar soluciones. Y la gente joven... y otro camino también me parece que es el empoderamiento de los emprendedores ecuatorianos. Es un campo en el que no hemos hablado mucho, pero creo que es importante anotar que los ecuatorianos somos muy emprendedores. En esta crisis se ha visto cómo la gente ha buscado maneras de solucionar el problema económico y a emprender, a innovar. Y yo creo que eso también es importante en la lucha esta por la libertad, porque sin innovaciones, sin que haya cambios de mentalidad, no podemos, vamos a seguir marchando en el propio terreno. Y como Santiago Gangotena nos hace acuerdo de la frase de Einstein, el que sigue haciendo lo mismo y buscando los mismos resultados y no lo logra, es que es un lelo, para decir una palabra que está de moda. Bueno, en efecto, yo quisiera dejar la última pregunta que realiza José Félix Álvarez y luego pasar el micrófono a Luis para ir cerrando un poco el tema de esta presentación. Al final me despediré yo a nombre del instituto. La pregunta de José Félix Álvarez es la siguiente. Si regresara el correísmo al poder, ¿tendría un ánimo represivo contra medios y académicos críticos o sería conciliador para tener más aceptación? Yo creo que la mentalidad de él es la de censurar, de acallar cualquier crítica. El cratómano se obnubila por el poder. Es como cualquier adicción, a la droga, al alcohólico. Usted le puede a un alcohólico dar todos los sermones del mundo que quiera, pero no deja el alcoholismo, porque tiene que seguir un proceso de detoxificación. Entonces, si el correísmo llega al poder, va a hacer lo mismo que ha hecho en los últimos 10 años. No hay que tener la menor duda que si llegara a ganar Arauz, estamos camino a Venezuela, porque va a intentar desdolarizar, va a intentar con esto del correo electrónico y va a tomar medidas de censura, de acallar al poder, va a quitar a los jueces, va a quitar a la fiscal, va a quitar al contralor, a todos los que se le pongan en el camino, porque así lo hizo antes y lo volverá a hacer. Entonces no hay mucha esperanza de un mañana mejor si llegara el correísmo al poder. Buenas, yo quisiera terminar y con unas palabras finales y sobre todo agradeciendo y reconociendo la figura de don Franklin López Buenaño, una persona a la que además los liberales de Ecuador hemos otorgado el Premio a la Libertad porque es uno de nuestros grandes referentes, y quisiera destacar algunas de las cualidades que tiene don Franklin. Primero, es un espíritu investigativo para querer saber más. Siendo economista, no ha escrito un libro solo de economía, ha escrito un libro de psicología de masas, de ciencia política. Ese espíritu de querer aprender creo que tiene valor. Creo además que me siento identificado con Franklin como inmigrante porque tiene una mirada sobre el Ecuador muy certera, que creo que en parte da la perspectiva de la distancia. Él, siendo inmigrante pero completamente conectado con el Ecuador, tiene esa mirada certera y que también da la distancia. Y quiero animar a los jóvenes
a leer el libro y a seguir la trayectoria de don Franklin de espíritu de investigación para intentar aprender cómo hacer un país mejor. Y el camino es el trabajo, la institucionalidad, la libertad, que es lo que lleva a tener un país mejor. Exactamente lo contrario de lo que fue el correísmo o lo que es el despotismo. Muchas gracias, don Franklin. Gracias a ustedes. Bueno, y vistas las cosas, yo quisiera, Franklin, que nos dejes una reflexión final antes de cerrar oficialmente el evento. Bueno, es la reflexión que siempre la tengo en mente, y es la idea de que el mundo solo se puede mejorar desde abajo. Solo dando libertad a los individuos se puede lograr prosperidad, se puede lograr un mejor mañana. Mientras sigamos pensando que se puede hacerlo desde arriba, seguiremos pensando en mesías, seguiremos pensando en gobiernos, seguiremos sufriendo del populismo, seguiremos buscando derroteros que, como decía antes, son lo mismo de lo mismo que hemos buscado por todo el mundo y que no da resultados. Los países que logran romper estas ideas son los países que están dando progreso a su propia gente. Y no son los países de Occidente, son los países de Europa del Este los que están dando los ejemplos. Y es porque ellos sufrieron en carne propia el comunismo. Y entonces vemos en Estonia, en la República Checa, en Polonia, vemos cómo van tomando medidas liberales. Es increíble, por ejemplo, que Rusia tiene dos tipos de impuesto a la renta. Básicamente es un sistema de impuesto plano. Y así hay otras economías. Hay una idea también que es un poco optimista, y es que yo quisiera a veces pensar que una persona de izquierda que se da cuenta cuando está en el poder de que lo que está haciendo no está bien y toma la dirección contraria. Y es el caso de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ganó el Partido Laborista, un partido de izquierda, pero cuando este partido comenzó a quitar privilegios para unos, se dio cuenta que los privilegios eran para todos y lo que había que quitar es quitar los privilegios a todo el mundo. Y Nueva Zelanda es uno ahora de los países más libres económicamente en el mundo, es uno de los países más prósperos, y lo hizo un gobierno de izquierda. ¿Por qué no soñar también que nosotros podríamos, con nuestras ideas, pensar que tal vez algún líder político de izquierda que llegue y se dé cuenta que el camino es el camino equivocado y rectifica? Ese es mi optimismo y un sueño que quizá algún día se llegue a realizar. Bueno, seguro que sí. Yo quisiera, estimados amigos, dejarles el siguiente comentario. Googleen a Franklin López. Franklin López es uno de los padres del liberalismo en el Ecuador. De hecho, tenemos en este momento, yo diría que a padre y madre del liberalismo ecuatoriano, ahorita Franklin López. Nosotros somos simplemente herederos de ese pensamiento, somos sus hijos de este peregrinaje intelectual de ambas figuras. La verdad me siento orgulloso de haber conocido a Franklin y a Dora algo más de 20 años atrás, y de hecho, de no ser por ellos, no estaría aquí esta noche conversando con ustedes y presentándole al Ecuador una vez más estas ideas de la mano del eterno maestro Franklin López. Les recomiendo lo busquen, lo googleen y sigan leyendo no solamente el libro que acaba de sacar, sino futuros libros que seguro nos seguirá trayendo para la reflexión en el Ecuador. Y con todo ello, pues yo quisiera nuevamente agradecerle a Franklin por haber estado con nosotros esta noche. Dorita, usted siempre por el continuo apoyo y la fe y la esperanza que le deposita a estas ideas. A ti, Luis, por habernos acompañado y dirigido esta charla, y a todos los que han hecho posible este evento, y a los grandes amigos de la libertad. En todo caso, un fuerte abrazo libertario a todos, y piénsenselo bien, que las elecciones están delante y no podemos jugar con el futuro del Ecuador. Chao, chao. Gracias.